largo de mi infancia, me pregunté qué había en la caja que mi padre guardaba sobre la repisa de la chimenea. Nos había dado a mi hermana y a mí instrucciones claras de no tocarlo nunca, en un tono de voz tan autoritario que no nos atrevimos a ceder a nuestra curiosidad. Nuestra única pista fue una pequeña etiqueta en un costado que decía muñecas rusas anidadas. Como ninguna de las cajas de la casa estaba debidamente etiquetada, no estábamos seguros de qué hacer con ellas. Solo descubrí la verdad una noche hace varios años, cuando mi padre y yo estábamos compartiendo bebidas y viendo un partido de hockey. Lo confieso, no me esperaba lo que me dijo y me mostró esa noche. Creo que, si no hubiera sido por la media docena de Molsons que había tomado esa noche, nunca habría abierto la caja delante de mí. Mi papá empujó su sillón reclinable hacia atrás, con una botella en la mano, y observó al Zamboni avanzar hacia el hielo. Con un sorbo tranquilo, empezó a contarme la historia. Para mi sorpresa, reveló que tenía una hermana mayor, Jessie. Hasta entonces, pensaba que el tío Steve era su único hermano. Cuando mi papá tenía 7 años, Jessie tuvo un accidente automovilístico después de una noche en la ciudad. Automóvil versus árbol, y el árbol ganó por goleada. El daño fue tan grave que Jessie necesitó un funeral con ataúd cerrado. El padre de papá insistió en que cremaran su cuerpo. Una vez que papá creció un poco, su madre reveló más detalles sobre el accidente. Una rama había arrancado la cabeza de Jessie casi por completo de sus hombros, y su cuerpo había sido aplastado y torcido en ángulos antinaturales. Algunos de los rescatistas presentes en el lugar, profesionales experimentados acostumbrados a la sangre, renunciaron a sus trabajos después de esa noche. Mientras mi padre hablaba, se levantó del sofá y caminó hacia la caja sobre la repisa de la chimenea. Le pregunté si sus cenizas estaban dentro, pero él negó con la cabeza. Llevó la caja al sofá, tomó asiento y pasó la mano delicadamente por su superficie granulada. Después de un ligero momento de vacilación, mi padre abrió la pequeña losa de madera en el frente de la caja, revelando una muñeca rusa nido cuidadosamente escondida en un lecho de paja. Me dijo que la caja había llegado por correo exactamente 10 años después de la muerte de su hermana. No había matasellos ni remitente. Le dio la vuelta a la losa para exponer una frase escrita con tinta roja. Siempre estaré contigo. Leyó. El nombre Jessie estaba firmado debajo y el punto en la I había sido reemplazado por un corazón. Papá insistió en que era su letra, y las lágrimas brotaron de sus ojos mientras rozaba suavemente las marcas ahora descoloridas con las puntas de sus dedos. Nunca antes había visto a mi papá tan emocionado. Fue un poco incómodo. Tomé un sorbo de cerveza y me acerqué, examinando la muñeca en la caja. Estaba pintada como cualquier típica muñeca rusa. Rostro sonriente de mujer, un chal floral alrededor de su cuello, brazos pequeños a los lados, una rosa en su estómago y una base roja. Mi padre siguió mi mirada hasta la muñeca y suspiró. El juego volvió y comenzó la conversación. Se hizo a un lado para mirar, con su rostro severo fijo en la pantalla. Mordiéndome la lengua hasta el descanso entre el segundo y tercer periodo, apenas presté atención a la televisión. Por los gemidos de desaprobación que emitía mi padre, me di cuenta de que nuestro equipo estaba perdiendo de nuevo. Tan pronto como terminó el segundo periodo, me volví hacia mi padre y le pregunté por qué nunca exhibía las muñecas. Dijo que me mostraría por qué, si fuera lo suficientemente hombre para manejarlo. Inflé mi pecho de manera exagerada y gruñí Nurk. ¡Guau! Yo hombre. Con voz de cavernícola. Agarró la muñeca y la abrió, sacando la más pequeña del interior. Era más espeluznante que la primera, pero todavía parecía bastante normal. Tenía todos los mismos rasgos, excepto por dos cosas. Tenía el ceño fruncido y la rosa en su estómago era negra. Al notar la expresión poco impresionada en mi rostro, abrió la segunda muñeca. La tercera muñeca me llenó de inquietud. Su rostro parecía más demoníaco y pequeños colmillos sobresalían de sus labios pintados. Una enredadera espinosa había reemplazado a la rosa en su vientre, y sus dedos con garras le daban una apariencia monstruosa. Bien, estaba empezando a entender por qué nunca los mostraba. Mi padre se encogió, no quería revelar el siguiente muñeco, así que le ofrecí otra cerveza para calmar sus nervios. Pasaron unos minutos de silencio antes de que mi padre liberara a la cuarta figura. Este realmente me sorprendió. Tenía cuernos diabólicos y cara de enojo. Parecía malvado. Podía sentir una presión extraña en mi pecho. Tal vez fue mi imaginación, pero sentí que cada vez me costaba más respirar. La muñeca tenía cejas pobladas, ojos sin alma y perilla. En lugar de un chal alrededor del cuello, tenía alambre de púas.
Sus dedos largos, huesudos y con garras sostenían la cabeza cortada del primer muñeco de la serie. Solo mirarlo me puso la piel de gallina. Maldita sea, había algo muy mal en ello. Mi padre bebió la cerveza que tenía en las manos y la deslizó entre sus rodillas. Abrió la muñeca y me mostró la quinta y última. Era una niña pequeña con rostro atormentado. Tenía sangre goteando por todo su cuello. Su base fue pintada para que pareciera llamas. De todas las muñecas, esa me asustó más. Prácticamente podía escuchar gritos de angustia saliendo de su boca bien abierta. Escalofríos recorrieron mi columna vertebral mientras lo asimilaba. Si no estaba lo suficientemente asustado ya, mi padre dijo algo que aseguró que no dormiría esa noche. Se parece a Jessie. La variedad de muñecos me perturbó mucho y maldije mi curiosidad innata. Fue entonces cuando noté un pliegue en el medio del muñeco más pequeño. En contra de mi buen juicio, le pregunté a mi padre si había otra muñeca dentro. Sacudió la cabeza. Sus doloridos labios se convirtieron en una ligera sonrisa, casi triste. Abrió la tapa con cuidado y reveló algo envuelto en un periódico amarillento atado con un cordel. Lentamente comenzó a deshacer el nudo y mi corazón latía cada vez más rápido con cada segundo que pasaba. Ojalá pudiera dejar de ver lo que vi esa noche. Sabía lo que era antes de que mis ojos pudieran vislumbrarlo. Era como si mi cerebro hubiera llenado el vacío por sí solo. Dentro del periódico había un dedo humano arrugado. Le habían arrancado la base y un hueso metacarpiano roto sobresalía de la carne vieja parecida a una pasa que colgaba en la parte inferior. Me llevé una mano a la boca y corrí hacia el baño, expulsando cerveza y maní al trono de porcelana. ¿Por qué se lo había quedado? ¿Y si mi hermana y yo lo hubiésemos visto? ¿Y si se hubiera caído de la repisa y se hubiera abierto de algún modo? ¿Mamá lo sabía? ¿Era incluso legal conservar restos humanos? Entre gorgoteos y sonrojos, escuché a mi papá cerrar las muñecas una por una. A la mañana siguiente trasladó la caja a su habitación. Nunca lo confronté por eso. Un pequeño detalle seguía molestándome y, aunque traté de olvidarlo todo, no podía dejar de pensar en ello. ¿Cómo le había enviado su hermana su dedo después de su muerte? Quizás mi abuela había encontrado la caja en el garaje una noche y se la había dejado a papá sin revisar su contenido, pero entonces, ¿cómo había entrado el dedo? Necesitaba saberlo. A principios de este año, estaba regando las plantas de mis padres mientras estaban de vacaciones, cuando vi la caja en la mesita de noche de papá. Lo llevé a casa y pedí un kit de prueba de ADN. Junto con algunos mechones de cabello de mi papá, tomados de su peine, envió un mechón del dedo al laboratorio. Lo había olvidado todo hasta hoy. No es como en la televisión. Pueden pasar meses antes de obtener resultados. Para que lo sepas, todos los humanos compartimos aproximadamente el 99,5% de su ADN. El 0,5% restante contiene marcadores familiares, por así decirlo. Aunque hay excepciones, el ADN entre hermanos suele coincidir en alrededor del 50%, a diferencia de, por ejemplo, los primos cuartos, que coinciden en un 0,20%. Es decir, cuando recibí los resultados por correo hoy y arrojaron una coincidencia de apenas 0,09%, supe que el dedo no pertenecía a su hermana.